favor, para que me ayuden compartiendo pantalla. Ahí está. ¿Se puede ver? Sí, amplía la... Bueno, muy buenos días con todos. Continuando con los temas que estábamos realizando en la revisión y justamente continuando con trauma raquimedular, habíamos visto en la clase anterior lo que son generalidades. Vamos a continuar con lo que es el diagnóstico y en este caso el manejo del cuadro de trauma raquimedular. Los objetivos de esta exposición es determinar una actualización y una revisión con respecto al tema que nos permita realizar un diagnóstico precoz, por sospecha precoz. Reconocer los elementos que nos pueden ayudar para confirmar el diagnóstico y, lógicamente, categorizar y, de acuerdo a eso, tener un pronóstico, realizar un control adecuado, un manejo y, sobre todo, el manejo y prevención del daño que se pueda dar a mediano o largo plazo. Y elaborar un plan de atención el más adecuado con respecto a nuestro medio. Habíamos hecho una revisión previa con respecto al diagnóstico clínico, en los mecanismos de lesión, como pueden darse, que usualmente son unas combinaciones de mecanismos, como compresión, distracción, rotación, flexiones laterales o cizallamientos. Y la mayoría de los casos se dan este tipo de lesiones por accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que también puede estar asociado a otros causales, como accidentes de violencia, etcétera. Veíamos la lesión que se puede dar aparte de la lesión primaria, que es básicamente la que genera un pronóstico, también está asociada a una lesión secundaria. Habíamos mencionado que se da por la presencia o la formación de los procesos cicatrizales fibróticos o procesos de glía, teniendo en cuenta las fases, en este caso, del mecanismo de lesión secundario, que van desde la inmediata hasta una fase, en este caso, crónica, donde se establece una degeneración ya valeriana con la formación de fibrosis, en este caso la glía, que son procesos ya degenerativos a nivel axonal. Dentro del diagnóstico también nos ayudamos, no es básicamente la función, a nivel de médula, lo que buscamos, la escala de coma de Glasgow, que también nos va a ayudar dentro de un pronóstico con respecto a la lesión como tal. Habíamos hecho una revisión previa dentro del diagnóstico clínico de una valoración motora y sensitiva que nos ayuda durante el pronóstico y la monitorización de un paciente que tiene una lesión a nivel medular. En este caso, la escala de American Spinal Injury Association, escala ASIA, que según el protocolo se debe realizar al ingreso, a las 72 horas y al alta del paciente. Sin embargo, en lesiones incompletas se recomienda un monitoreo continuo para determinar la progresión del cuadro, sobre todo a nivel neurológico, y que requiera una intervención quirúrgica de emergencia para descompresión y fusión. La escala de coma como tal tiene la valoración motora, la valoración sensitiva. En este caso son 28 miotomas y 28 dermatomas que deben ser evaluados. En la cuestión sensorial se toma en cuenta S4 y S5 como un solo dermatoma, ¿sí? Y la valoración motor se hace sobre 5, mientras que la sensitiva se hace sobre 2. De esto donde se determina la valoración sensitiva, y tener en cuenta también que dentro de la valoración sensitiva se debe evaluar también la parte sacra, que es la sensación anal profunda mediante un tacto rectal, si es que se encuentra o no presente dentro de la escala como tal. La escala de motora se evalúa sobre 5, en este caso basándose en el score de Denise. Se toma en cuenta la funcionalidad del músculo, que va desde la ausencia de la contractibilidad hasta una motricidad, una contracción normal contra gravedad y contra resistencia. La escala de discapacidad de Asia también es homónima o parecida a la escala de Frankel. Las dos, en este caso, nos ayudarían a determinar cuál es la función motora y sensitiva, y de acuerdo a eso determinar si es que existe ya o no una lesión completa o una lesión incompleta a nivel medular. La revisión de los síndromes clínicos, en este caso en lesión incompleta, hacemos un repaso corto. La lesión centromedular, que básicamente consiste en un trastorno que clínicamente se presenta con debilidad de las extremidades superiores con respecto a las extremidades inferiores, y se asocia sobre todo a lesiones por hiperextensión con una lesión
en una columna degenerativa. Una lesión de Brown-Séquard, que son traumas básicamente por arma blanca en su mayoría de los casos, y que se encuentra también en su mayoría de los casos asociada a un síndrome centromedular. Genera una parálisis ipsilateral a nivel sensitiva y con afección contralateral de la sensibilidad termoalgésica. Síndrome medular anterior, que te presenta una parálisis y afectación a la sensibilidad termoalgésica y preservación de los cordones posteriores. Realmente se debe a retropulsión en los fragmentos óseos o del disco intervertebral, o también se encuentra asociado a lesiones de la arteria espinal anterior. Los síndromes como el cono medular y el síndrome de cola de caballo, que son muy parecidos, las afectaciones como tal, que vienen de la mano también con parálisis a nivel del control de la vejiga, de los intestinos y también de la funcionalidad a nivel de extremidades inferiores. Respecto al diagnóstico clínico, hicimos ya una revisión previa. Continuamos con la revisión por imagen. Básicamente la primera imagen que tenemos nosotros para poder corroborar después del manejo del ATLS son los rayos X, que se disponen en la mayoría de medios. Entonces, lo que se solicita en general es un control anteroposterior y lateral. A nivel cervical también solicitamos una evaluación transoral donde se pueden realizar de acuerdo a la cinemática de lesión la colocación o no de las líneas a medir que nos pueden ayudar justamente a determinar si es que existe o no existe alguna lesión. Tener en cuenta que en los traumatismos de mayor energía, hasta un 37% de los casos está asociado a fracturas. Y de una fractura a nivel vertebral se encuentra una probabilidad del 20% en incidencia de tener una nueva fractura respecto a eso. Vamos a procurar hacerlo. En segundo lugar, en casos donde no es evidente las fracturas como tal, sobre todo en la región occipito-cervical y en la región cérvico-torácica, pues se recomienda la realización de tomografía, que nos va a ayudar a tener una vista mucho más clara con respecto a la situación ósea y sobre todo nos permite ver de forma clara si es que se encuentra o no se encuentra invadido el canal. El estándar con respecto a las imágenes es la resonancia nuclear magnética. Nos permite ver cortes coronales, cortes sagitales, cortes axiales, en T1, T2, STIR, que nos permite ver los procesos inflamatorios y ver hasta dónde se puede extender la lesión. Nos permite diagnosticar el tipo de lesión, ya sea si es que es una contusión, un edema, una hemorragia, o si es que existe ya una sección medular como tal. Permite ver ya el grado de compresión medular, ¿sí? Cuál es el diámetro de la médula como tal, y la extensión de las lesiones. Habíamos mencionado lesiones asociadas, el complejo también ligamentario posterior o compromiso de partes blandas, en este caso músculos paravertebrales o etcétera. Nos ayuda también a estratificar y planificar el manejo con respecto a la cirugía. ¿Cuál es el riesgo de la imagen de resonancia nuclear magnética? Primero, la disponibilidad no se encuentra disponible en todos los medios. Implica que el paciente tiene que estar durante largo periodo de tiempo en decúbito supino. Cuando esto está asociado a traumatismos respiratorios o inestabilidad hemodinámica, puede retrasar en todo caso un manejo o una intervención quirúrgica precoz. Con respecto a la evidencia que se presenta en la sensibilidad o especificidad, vemos que la radiografía en adultos es con respecto o versus la tomografía computarizada es menos sensible y menos específica. Aquí se compara, en cambio, la tomografía versus resonancia nuclear magnética para los distintos diagnósticos que se encuentran presentados, entre hernia distal, hematomas, la ubicación del hematoma, hemorragia, sección o compresión del canal. Vamos a ver que la sensibilidad en versus resonancia nuclear magnética es menor de la tomografía. Y como habíamos mencionado, la resonancia nuclear magnética versus tomografía en lesiones como fracturas o lesiones del ligamento del complejo ligamentario posterior es el gold estándar, presenta una mayor sensibilidad y especificidad. Respecto a la evidencia también, cuando se debe solicitar resonancia nuclear magnética en trauma, de acuerdo a los grados de recomendación, se debe de solicitar en fracturas o luxaciones cervicales previa a la realización de una reducción cerrada, que se debe realizar en quirófano, o en pacientes en los cuales ya la reducción como tal ha generado un fallo, en diagnóstico de luxación atlanto-occipital o en información pronóstica sin que exista una lesión radiográfica. Esto sobre todo puede darse en los niños, pacientes que presentan lesiones de tipo Siwora o en adultos con lesión de tipo Siwore.
pacientes también pediátricos con lesión medular que presentan compresión a nivel del cordón o de las raíces nerviosas. En lesiones del ligamento o del complejo ligamentario posterior habíamos mencionado, de preferencia siempre que haya sospecha en un paciente con lesión medular debe ser realizado, y sobre todo la secuencia en T2 que permite ver justamente las zonas de inflamación o las zonas de hemorragia con mayor facilidad se debe incluir en todos los protocolos. Tener en cuenta también previa intervención quirúrgica la realización de la resonancia nuclear para una toma mejor de decisiones e incluso posterior a la realización de una intervención quirúrgica para una predicción adecuada de un resultado en la cirugía. Habíamos mencionado que en el 37% de los casos un traumatismo de alta energía se asocian a fracturas. Entonces las lesiones asociadas que pueden estar respecto a este tipo de traumatismos, sobre todo a nivel cráneoencefálico, debemos pensar ya en lesiones cervicales, en traumatismos tóraco-abdominales, lesiones viscerales, o en las lesiones de desaceleración, lesiones de grandes vasos, y en este caso también asociado a lesiones cervicales como el latigazo cervical. Después de una evaluación inicial, siempre es necesario repetir el ATLS como una exploración física, reevaluar un mecanismo de acción y tener en cuenta ciertas características basales como la edad, las comorbilidades, el índice de masa corporal o si es que existe o no patologías asociadas. El nivel de la lesión medular también se debe corroborar teniendo en cuenta parámetros que ya habíamos revisado como niveles o zonas de preservación parcial, el nivel de lesión sensitiva, motora, etc. Cuando sospechamos en lesiones tóraco-abdominales, una de las herramientas que nos permite diagnosticar las lesiones internas es el ECOFAST. En sí quiere decir Focus Abdominal Sonography for Trauma. En este caso, si es que la misma es positiva, pues el siguiente examen de elección a tener en cuenta es la tomografía. Cuando tenemos asociadas fracturas, ya sea de extremidades o pelvis, lo que buscamos es un control de daño precoz que permita la estabilización para una terapia precoz y rehabilitación precoz que está asociada a una mejoría general del paciente. Importante tener en cuenta que a nivel de C1 y C3 tenemos que descartar lesiones de la arteria vertebral que en este caso también generan lesiones vasculares cerebrales y se puede utilizar exámenes complementarios como la angiotomografía o la angioresonancia. Dentro de las escalas a revisar tenemos varias escalas. En todo caso, las que más se recomiendan son un par de escalas a nivel de clínica y un par de escalas que también se utilizan a nivel de cuidados intensivos y que determinan en sí la lesión anatómica, si es que se definen o no cambios fisiológicos, y la reserva funcional del paciente. En este caso, el Injury Severity Score nos permite determinar ese tipo de lesiones y que se pueden manejar de acuerdo a los parámetros que están descritos. El Trauma Score Revise, que también tiene una puntuación mínima de 3, una puntuación máxima de 12 y que nos permite de la misma manera que el score previo realizar una revisión de lo descrito. A nivel ya de cuidados intensivos, las escalas son más complejas, requieren mayores exámenes, una revisión y monitoreo más continuo, pero son validadas sobre todo el Apache y SOFA con respecto a la predicción del pronóstico de un paciente que se encuentra en hospitalización. Ya en el manejo del paciente que tiene esta lesión, sobre todo ya en entornos prehospitalarios, una de las primeras acciones es la inmovilización del paciente. Se debe tomar en cuenta que se debe continuar el eje vertebral como tal. Permítame, por favor. ¿Podemos cerrar las ventanas? Generalmente se realiza una tracción a nivel cervical antes de la colocación de la inmovilización y se procura evitar las deformidades, en este caso del material para realizar la inmovilización y sobre todo tener en cuenta que se debe inmovilizar la cabeza y el cuello durante la manipulación del paciente. Las complicaciones que se pueden dar son el incremento de la presión intracraneal, que se puede complicar el manejo del abordaje de la vía aérea, se puede realizar una restricción en la expansión de la función pulmonar, puede aumentar el dolor, puede generar agitación y ansiedad por los pacientes y cuando se demora, sobre todo en la transferencia o en el retiro de este tipo de materiales, puede generar úlceras por presión. También pueden prolongar el tiempo de traslado mientras se le coloca al paciente o se realiza la inmovilización. Tener en cuenta que cuando se sospeche de una lesión a nivel vertebral, el collar como tal no realiza una inmovilización completa, sino restringida justamente a la zona superior de la columna.
por cuanto en sospecha de una fractura habíamos visto la incidencia del 20% de probabilidad de otra lesión, toda la columna debe ser inmovilizada. Tener en cuenta que si un paciente no tiene síntomas neurológicos y tenemos un trauma penetrante en la zona media, pues en sí no hay una indicación propiamente descrita de inmovilización de la columna. ¿Qué método vamos a utilizar para la inmovilización? Con respecto al roll-on, que es básicamente la técnica más frecuentemente utilizada, se ha determinado que el INS, en este caso Hide Arm and Endangered Spine, es mucho más fácil y mucho más seguro de colocar. Como vemos en el 4, son métodos o etapas en las cuales se genera una flexión de la extremidad superior e inferior y en base a eso se realiza la rotación del paciente como tal. Esto nos ayudaría a la colocación de la camilla para la posterior colocación del paciente, sobre todo cuando no existe una persona que nos pueda asistir para este tipo de elaboraciones. Tener en cuenta que en los pacientes pediátricos o en los pacientes que tienen deformidades y fosis, se debe realizar un almohadillado en la región cervical o en la región occipital para respetar la postura y evitar una posible lesión o deterioro neurológico. En este caso, para desproporción cefálica en los niños. Ya manejando en el ATLS a nivel hospitalario, se debe tener en cuenta el protocolo ABCDE. Lo que hace es tener lo que es parámetros de los signos vitales dentro de lo normal o permisible y controlar los mismos. En este caso, durante toda la etapa de evaluación se debe proteger la columna cervical y evitar la movilización del resto de la columna. Los objetivos de la vía aérea de la respiración como tal es evitar la hipoxia. En este caso, si en caso es necesaria la intubación, pues se recurre a pseudoanalgesia y a ciertos parámetros de score para mantener la pseudoanalgesia sin que ésta llegue a generar cambios en la evaluación neurológica. La circulación como tal buscamos, sobre todo en un paciente con lesión incompleta, que la presión arterial media esté alrededor del 85 y en una lesión completa alrededor de 65 milímetros de mercurio. En el manejo de la hipotensión es importante y vemos que esto está directamente relacionado con el pronóstico neurológico. Una hipotensión mantenida puede generar un mayor riesgo de formación de fibrosis, cicatriz, glía, en este caso, a nivel de las zonas de lesión medular. La respuesta inicial se realiza con fluidos para la recuperación y si en caso se mantiene ya con una administración adecuada de fluidos, se puede recurrir a vasopresores para la recuperación de la hipotensión que se puede generar en un shock medular. En este caso, un shock neurogénico se presenta, habíamos visto la diferencia entre un shock neurogénico y un shock medular. Sí, generalmente se presentan por arriba de lesiones de T6 y cuyo diagnóstico diferencial, aparte del evento traumático, debe tener en cuenta también los descritos, ya sea por una hemorragia, un cuadro de neumotórax, una lesión miocárdica, un taponamiento cardíaco, sepsis e insuficiencia suprarrenal. Y el tipo de lesión se debe a la pérdida de la función simpática a nivel cardíaco y una vasodilatación arterial distal con secuestro de sangre venosa, sobre todo a nivel del territorio esplácnico. Si es que tenemos una activación vagal sin oposición, vamos a tener bradicardia con hipotensión sin signos de vasoconstricción periférica. Es decir, quiere decir que no va a haber una respuesta simpática como solemos encontrar en cuadros de hemorragia. Es importante evaluar ciertos factores, por ejemplo, cuando hay lesión C1 o C2, en este caso por encima de C6, los parámetros, o mejor dicho, la musculatura que permite la función respiratoria va a ser ineficaz o ausente. C3, C4, C5 inervan el músculo frénico y producen parálisis frénica, el diafragma. Por eso todos estos pacientes van a requerir soporte ventilatorio. En este caso se puede generar también un edema pulmonar secundario a lesión medular asociado a un evento cardiogénico y no cardiogénico. Cardiogénico por altos niveles de catecolaminas y beta-endorfinas y no cardiogénico por un aumento de la permeabilidad pulmonar. Otros factores a tener en cuenta son si es que existen o no patologías espinales previas que compliquen el pronóstico o que generen lesiones locales. Si es que el paciente usa habitualmente drogas o alcohol que nos permitan un examen, en este caso neurológico central y periférico, no sea el más adecuado. Tener en cuenta el priapismo en un hombre inconsciente o expuesto que está asociado básicamente a una sección medular y es de mal pronóstico. La intubación como tal va a depender del nivel de la lesión, como habíamos mencionado, sobre todo por arriba de C6 y la escala funcional del ASIA. Nos permitirá
la intubación. ¿Por qué se produce la disfunción respiratoria? Básicamente cuando se genera, en este caso es por la ausencia de la inervación de los músculos respiratorios, por la fatiga, por la disminución de la fuerza muscular, en este caso al no haber una cinemática adecuada, se genera retención de las secreciones y eso genera, pues lógicamente, atelectasias, neumonías, puede generar tromboembolia cuando se encuentra asociada sobre todo a inmovilizaciones prolongadas o traumatismos asociados con fracturas en general en extremidades inferiores, puede generar no solo trombosis venosa, sino también trombosis grasa, que llevan a un probable edema pulmonar por sobrecarga derecha, que suele ser las principales causas de mortalidad en los pacientes con lesión medular. Con respecto a la columna cervical, en el diagnóstico hay dos tipos principales de evaluaciones. Una es la CCR o las reglas canadienses en C de la columna, que determinan ciertos factores a tener en cuenta a ver si es que existe o no existe riesgo para realizar rayos X o la inmovilización del paciente. Y otro que es la escala de Nexus. La escala CCR determina pacientes de alto riesgo si es que tienen un traumatismo de alta energía, ya sea con traumatismos de cabeza o traumatismos de alta velocidad o los que se realizan durante la equitación. La caída también de altura de más de 1 metro o de 5 pasos. Se describe también cuando en las gradas se cae más allá de 3 gradas. Y se presenta también sintomatología asociada a trastornos de sensibilidad en las extremidades. Los pacientes de 65 años o más se consideran como también de alto riesgo. De bajo riesgo, cuando se generan colisiones de menor impacto, por ejemplo, cuando uno se encuentra en la parte posterior de un vehículo, cuando una vez que está en sede estación no genera ninguna molestia, sintomatología, puede estar ambulatorio, no hay dolor en la línea media durante las maniobras de compresión y activamente puede generar una rotación del cuello 45 grados hacia cualquiera de los lados. Estos se consideran de bajo riesgo. El protocolo en el caso de la necesidad de la evaluación de la columna cervical, la edad, si es que tiene factores de bajo riesgo, si es que puede rotar el cuello, se debe o no se debe realizar rayos X a nivel de columna cervical. Respecto a los criterios Nexus, sí, aquí es un poquito más, menos extenso la valoración con respecto a Nexus, si existe o no existe dolor a nivel de la columna, si es que existe focalidad neurológica, lógicamente en un paciente que está en un estado de conciencia normal, no se encuentra bajo los efectos de sustancias que puedan alterar el nivel del estado de conciencia y que exista otra lesión como tal que pueda desviar la atención del paciente con respecto a la evaluación neurológica o de dolor a nivel de la columna. Su sensibilidad es alta, pero con respecto a la radiografía. Entonces, son dos parámetros a tener en cuenta para decidir o definir si es que se da cervical o un paciente que tiene bajo riesgo en columna cervical, pero la persona no puede, si es que la persona no puede rotar activamente el cuello hacia los lados 45 grados. Importante tener en cuenta que no siempre es adecuado la inmovilización a nivel de la columna cervical porque anatómicamente pueden haber variedades como cuellos cortos, cuellos anchos o deformidades preexistentes. En estos casos, lo importante es mantener una posición cómoda para el paciente y sugerir que no se realicen movimientos mientras se realizan las evaluaciones consecuentes. Nuevamente, un algoritmo de manejo con respecto a los criterios Nexus para determinar la necesidad de rayos X a nivel de columna cervical. La inmovilización cervical, habíamos revisado de que existe los inmovilizadores cervicales rígidos, en este caso semirrígidos, y el collar de tipo Aspen no tiene una diferencia significativa con respecto al grado de inmovilización cervical, sin embargo tiene mayor comodidad con respecto al collar Filadelfia en base a temperatura, la probabilidad de generar humedad o de un control del dolor. La recomendación en sí es un collar semirrígido o rígido para la inmovilización cervical, por cortos periodos de tiempo con un diagnóstico precoz, pero si es que se dispone de un tipo Aspen, pues utilizarlo, ¿no? Ya en la evaluación de la columna torácica y lumbosacra, pues los parámetros son muy similares a los parámetros establecidos para la columna cervical, determinar la zona de dolor, si es que existe o no existe deformidad, el antecedente de una lesión por mecanismo de alta energía,
los signos neurológicos con trastornos motores o sensitivos, las maniobras de Valsalva, que aumenta la presión intratecal y pueden generar y ubicar la zona de lesión, y sobre todo asociado a la motricidad se presenta dolor. Ya en una evaluación completa vamos a determinar un historial, una historia clínica detallado, vamos a solicitar exámenes de laboratorio que incluyen una biometría y sobre todo gasometría, determinar la necesidad o no también de rayos X, en este caso, o electrocardiograma. Importante también determinar que en estos pacientes puede tener insuficiencia respiratoria por los parámetros antes descritos, es que requiere ya una evaluación, en este caso más especializada, ¿sí? Y complementar exámenes también de estudio de médula espinal. Unas recomendaciones con respecto a la ventilación mecánica. Importante, como habíamos mencionado, en lesiones altas, realizar una intubación temprana. Se debe realizar también la tromboprofilaxis para evitar trombosis venosa profunda, sobre todo dentro de las primeras 24 horas posteriores a la lesión, siempre y cuando no haya hemorragias que se encuentren activas. Eso contraindicaría la tromboprofilaxis. El aumento de la presión arterial media con manejo de vasopresores también es recomendado por lo menos 72 horas hasta un máximo de 7 días. Con respecto a la descompresión quirúrgica de la lesión, vamos a revisar posteriormente, pero en todo caso la recomendación es realizarlo si en caso hay compromiso neurológico dentro de las primeras 72 horas. Igual en pacientes que van a tener una estancia promedio al menos de 7 días, se recomienda una traqueostomía temprana. Y lógicamente lo ideal en estos pacientes es tener una rehabilitación precoz. Dentro del manejo del dolor, tener en cuenta que se describen dos tipos de dolor, básicamente. El dolor nociceptivo, que es un dolor estructural por lesión, que es un dolor continuo, que es un dolor sordo, fijo, y que generalmente se asocia con el movimiento. Y el dolor neuropático, que es un dolor que se produce por lesión, en este caso de la neurona, y sobre todo a nivel de mielina y axón, que produce quemazón, dolor de tipo urente, dolor de tipo pinchazo, y que genera trastornos en la sensibilidad. En base a esto, pues, el manejo del dolor se puede realizar de menos a más, como es la recomendación, por ejemplo, el uso de AINES, como por ejemplo el COX-3, que incluye paracetamol, incluye metamizol, hasta el control con inhibidores de gamma-aminobutírico, del ácido gamma-aminobutírico, como puede ser en primera instancia y en primera línea pregabalina como recomendación, eventualmente gabapentina y el resto de medicamentos que se pueden utilizar, hasta inhibidores tricíclicos. Eso a dependencia del médico y del manejo que eventualmente decidan con servicio. Dentro del manejo se determinan también el uso de neuroprotectores que lo que harían es el manejo ya no en el cuadro inicial de trauma, sino en la lesión secundaria. Disminuye en teoría el grado de lesión neurológica y uno de los más controversiales es el uso del succinato de metilprednisona. Según la descripción, previene la pérdida de proteínas a nivel del neurofilamento, mejora la excitabilidad neuronal y el impulso de conducción, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y disminuye la peroxidación. Con esto prevendría la isquemia a nivel de los tejidos. Hay varios protocolos que se han realizado. Son 3 estudios, protocolos NACIS, National Acute Spinal Cord Injury Study, que se han realizado. Y en sí, los 2 primeros tienen contraindicaciones que eventualmente se han generado, pero el tercero, pues, menciona que hay una diferencia a los 6 meses de 2 puntos en la escala de Asia. Entonces, actualmente, al menos NACIS 3 recomienda el uso del succinato de metilprednisona. El protocolo como tal es la administración durante las 3 primeras horas del trauma de 30 miligramos por kilo intravenoso durante 45 minutos y eventualmente a 5.4 miligramos por kilo durante las próximas 23 horas hasta completar las 24 horas. Si es que la lesión se produjo 4 o 8 horas posteriores al evento, pues como tal, se debe extender la administración de los 5.4 miligramos por kilo de succinato de metilprednisona hasta por 48 horas. Tener en cuenta que asociado al uso de corticoides a altas dosis puede generarse complicaciones como procesos infecciosos que pueden generar sepsis, deterioro respiratorio, hemorragia gastrointestinal o en sí un deterioro por muerte.
Una de las contraindicaciones de la administración es de trauma cráneoencefálico como tal. Importante también el uso de la profilaxis anticoagulante, sobre todo dentro de las primeras 24 horas, si es que no existe contraindicaciones. El riesgo que se da está aumentado porque existe una disfunción neurológica, existe inmovilización, puede haber lesiones de la capa íntima de los vasos, existe ya un estado de hipercoagulabilidad con daño extenso y sobre todo si es que hay una exposición quirúrgica. Y también tener en cuenta de que puede estar asociado a lesiones de extremidades que también pueden generar aumento de probabilidad. Sobre todo pueden generar embolización al sistema pulmonar donde generan hipertensión pulmonar y pueden generar daño a nivel ventricular derecho con una posterior complicación cardíaca. Otras de las directrices que se manejan, en este caso por Veteranos de América, parálisis, son los dispositivos de compresión mecánica, sobre todo los intermitentes, y que pueden también asociarse con las heparinas de bajo peso molecular. Habíamos mencionado que no se recomiendan en cuadros de sangrado y también en el caso de contraindicación se pueden utilizar filtros de vena cava. Con respecto a otras directrices también propuestas, se debe tener en cuenta que se puede utilizar tratamiento profiláctico en pacientes que tienen déficit motor severos como las tetraplejías. Pueden también utilizar, en este caso, heparinas de bajo peso asociado como habíamos mencionado, con dispositivos de compresión mecánica. Y se recomienda la administración temprana de la profilaxis. El tratamiento como tal se recomienda promedio de 3 meses. No se recomienda el uso de dosis bajas. No se recomienda la anticoagulación oral como terapia única. Y en este caso, en esta revisión no recomiendan el uso de filtros de vena cava. En el periodo agudo se debe utilizar, habíamos mencionado, menor a 72 horas. Y no usar en procesos de hemorragia. En las alteraciones gastrointestinales, cuando existe gastroparesia y hilo paralítico, generalmente en los pacientes con lesiones altas, se puede presentar durante 24 a 48 horas y generalmente se resuelven de forma espontánea. El manejo puede darse con una sonda nasogástrica que se mantenga abierta y en este caso suspender el NPO, nada por vía oral. Se pueden utilizar procinéticos, dentro de estos los más utilizados, la metoclopramida, que nos ayudaría, justamente como su nombre lo dice, un prokinético a mejorar el tránsito intestinal. En casos de tetraplejía se encuentra disfagia entre el 16 y 41% de los casos, sobre todo asociado a pacientes que tienen órtesis, que se han realizado traqueostomías, tienen cirugías anteriores o que han presentado trauma cráneoencefálico. Antes de pasar a la vía oral, hay que evaluar la deglución, parámetro principal. El abdomen agudo se encuentra también asociado en estos pacientes y es de difícil diagnóstico por cuanto está alterado la sensibilidad en este tipo de lesiones. Sobre todo se pueden deber también las complicaciones como colecistitis o pancreatitis a una denervación simpática que va a disminuir la motricidad como tal. Puede estar asociado a hemorragia, en este caso por úlceras, habíamos mencionado, la perforación intestinal o un síndrome de arteria mesentérica superior que básicamente cursa con distensión abdominal. El programa respecto a las alteraciones gastrointestinales está direccionado para tener un inicio precoz a nivel nutricional, mejorar las evacuaciones como tal y prevenir en este caso lesiones gástricas con el uso de bloqueantes H2 o inhibidores de bombas de protones. En el sistema urinario se pierde la actividad refleja del tracto urinario. En este caso se puede producir retención urinaria, sobre todo en lesiones completas, pero también se han visto que se encuentra presente en lesiones incompletas. Se puede realizar la colocación de una sonda transuretal precoz que permita justamente evitar la distensión vesical y permita también monitorizar la diuresis para el control del paciente en general. Cuando está contraindicada la realización del sondaje, se puede colocar un catéter suprapúbico. El priapismo indica o es un indicativo de mal pronóstico que presenta una lesión medular completa. Y la reeducación vesical está dirigida, en este caso, tiene menos probabilidad de complicación que una sonda permanente, está dirigida a realizar un ajuste de líquidos que permiten un vaciamiento no más allá de 400 ml y con esto evitar la distensión vesical. Las úlceras de presión es otra de las complicaciones a tratar, cual tiene que tener un diagnóstico precoz y sobre todo de prevención. En este caso debemos tener en cuenta el uso de colchones antiescaras, la movilización del paciente en bloque. La idea es manejar una
terapia preventiva durante la hospitalización y sobre todo a nivel de las prominencias óseas. Tener en cuenta que el paciente no tiene sensibilidad, está con inmovilización y hay traumatismos asociados. Las zonas de prominencia de acuerdo a la posición del paciente en decúbito dorsal, en decúbito ventral y lateral, donde se pueden y se forman las úlceras de presión de acuerdo a la posición del paciente. Con respecto al tratamiento quirúrgico, no existen directrices con respecto al mejor momento de la intervención quirúrgica. En este caso, el estudio Estasis realiza una revisión y menciona que la cirugía dentro de las 24 horas tiene mejor recuperación funcional a los 6 meses, recupera hasta 2 niveles de ASIA. Y se ha demostrado también que la descompresión temprana en animales mejora la recuperación neurológica y los potenciales evocados. Conocemos ya cuáles son los cambios fisiopatológicos en la lesión aguda, que es lo que se procura recuperar con una terapia quirúrgica temprana. Igual el estudio de trauma, en estudio realizado por metaanálisis por Bachelor y colaboradores, determinaron que las primeras 24 horas es el tiempo más adecuado para la descompresión, permite la neuroprotección. Sin embargo, no existe al momento un consenso con respecto de cuándo se debe realizar, si es que es antes de las 24 horas, se considera precoz, antes de las 72 horas, y cuál sería la validación, teniendo en cuenta esto también. Una evidencia de clase 2, una cirugía temprana a las 72 horas, esto lo describe Fielding, se puede realizar de forma segura en pacientes que tienen una hemodinámica óptica. Tener en cuenta que una cirugía ya con indicación como tal son una luxación de las facetas que se encuentran bloqueadas sobre todo de forma bilateral o en pacientes con tetraplegia incompleta, con deterioro neurológico progresivo. Con respecto al cordón central o síndrome de cordón central en cuadro agudo, existe controversia, porque si es que no existe inestabilidad como tal, no hay recomendación de intervención quirúrgica. En una médula que se encuentra lesionado podría provocar más bien un empeoramiento neurológico. Si es que existe una patología degenerativa subyacente, pues se consideraría la intervención quirúrgica. Otras recomendaciones que se dan en las guías de práctica clínica para manejo de lesiones de columna espinal. Se recomienda la cirugía temprana en lesiones cervicales con déficit neurológico también con carácter progresivo, lesiones toracolumbares según la morfología, integridad del complejo y el estado neurológico del paciente. El tratamiento quirúrgico es la descompresión, la destabilización y en algunos casos también se considera la fusión de la zona. Tener en cuenta que la compresión prolongada complica el mecanismo de lesión secundario, por ende complica el pronóstico del paciente. Siempre, en este caso, los que argumentan en contra mencionan que hay riesgo de deterioro neurológico y las propias complicaciones relacionadas con la intervención quirúrgica pueden generar un pronóstico inadecuado, por eso están en contra de una cirugía temprana. Habíamos revisado ya en eventos de trauma a nivel de columna cervical, lado izquierdo, la tabla, es el score de SLICS, el lado derecho es el score de TLICS, que son las lesiones subaxiales en columna cervical o las lesiones toracolumbares y se deben evaluar de acuerdo a su puntaje. Sabemos que de 1 a 3, pues la recomendación es manejo conservador. 4 se recomienda de acuerdo al criterio del cirujano y más de 5 en adelante, pues la indicación es la intervención quirúrgica. Las clasificaciones de lesión según AO de columna cervical o de columna toracolumbar, las cuales podemos asociar también la clasificación alemana, o en este caso también un resumen, la clasificación de McCormack, desde donde se describe la clasificación alemana para tomar en cuenta el tipo de intervención. El abordaje a definir, el abordaje anterior o posterior, depende mucho del cirujano y el tipo de lesión como tal. Tener en cuenta como generalidades que la vía anterior genera un menor daño tisular o menor sangrado, mejor acceso al complejo cuerpo o disco, mejora la descompresión del canal si es que existe una lesión anterior y se recomienda sobre todo hasta 2 segmentos vertebrales. La vía posterior, sobre todo en fijación de más de 2 segmentos vertebrales, cuando hay lesión de los arcos o la parte posterior, en este caso también las apófisis posteriores, cuando se debe estabilizar mediante tornillos pediculares, pero sin embargo presenta mayor riesgo de complicaciones de la herida quirúrgica. Con respecto a la terapia emergente, hay varias pautas a tener en cuenta. Una de ellas es la hipotermia. Se recomienda que la hipotermia como tal, aunque está en fase de estudio todavía, 33 grados o mantener 33 grados, o sea, está relacionado con una menor tasa de complicaciones.
Otras terapias que se están evaluando, y sobre todo una de las más importantes, es el uso del riluzol, que se utiliza también para la esclerosis lateral amiotrófica, es un bloqueador del canal de calcio, reduce la liberación del glutamato como tal y también le reduce la lesión secundaria. Es un estudio que comenzó en el 2013, un ensayo multicéntrico, aleatorizado, control con placebo, doble ciegos. Es uno de los mejores ensayos que se está realizando, entonces todavía está en fase de estudio. Se propone que alrededor del 2021 tenga ya los resultados para determinar la funcionalidad como tal de este tipo de estudios. El litio también está relacionado con inhibición de la apoptosis, reduce la inflamación, aumenta la producción y liberación de neurotrofinas y estimula la neurogénesis. Era como terapia emergente. La naloxona, la hormona liberadora de tirotropina como tal, el tirilazad, la nimodipina, todos estudios que se están realizando hoy por hoy, pero que no tienen una evidencia científica que corrobore su manejo de forma de recomendación tipo A o tipo B. Bueno, con respecto a las conclusiones, habíamos mencionado que es una patología que tiene una frecuencia importante, de entre 30 y 50 por cada millón de habitantes aproximadamente, requiere un diagnóstico precoz de acuerdo a las varias formas de presentación que tiene, como síndromes incompletos o síndromes completos. Requiere la evaluación con exámenes complementarios precoces de estos. En trauma raquimedular, el gold estándar es la resonancia nuclear magnética. Existen varias controversias con respecto a su tratamiento como tal. No existe un medicamento que permita una recuperación como tal o un tratamiento quirúrgico se defina o no una cirugía precoz o cuándo es una cirugía precoz. El pronóstico como tal en estos casos no es el más adecuado. Todavía hay resultados pocos favorables. Sin embargo, mientras más rápido se realice un diagnóstico y un tratamiento, pues el pronóstico es mejor. Y a tener en cuenta todavía los estudios que se están realizando con respecto a terapia emergente y que se encuentran todavía en fase de aprobación. Esto con respecto al diagnóstico y manejo de trauma raquimedular. Muy bien, Juan. ¿Alguien quiere hacerle algún comentario, alguna pregunta? Bueno, Juan, un comentario, dos comentarios. Primero de fondo. Lo de los estudios nazis está muy bien, ¿no? Pero en la década del 90 había algo que no le prestábamos atención, ¿no? Que era el conflicto de intereses. Y Branker era gerente de Pfizer en el momento que hizo el Nazis 1, el 2 y el 3. Entonces tiene un alto, y Pfizer era el único que fabricaba el Solumedrol a nivel mundial. Entonces, una de las grandes críticas, aparte de la mala estadística de todos los trabajos en general, era ese gran conflicto de interés que tenía. Si bien yo siempre digo, cuando me toca defender o atacar el tema, que es un péndulo, que en un momento todos sí, en un momento todos no, y ahora la última revisión de AO lo dice que queda a criterio del cirujano. Tenemos que tener en cuenta el conflicto. Luego, un comentario de fondo. Soy de la vieja escuela. Y para poner el logo de una sociedad científica, académica, tenemos que tener autorización. Y hace más de 15 años hubo un conflicto legal que involucró a O y uno de sus maestros, por el cual se decidió que, salvo en eventos oficiales de AO y los disertantes oficiales de AO, nadie puede usar el logo, salvo autorización escrita. Esto, por más que tu fellow es AO, no es nada oficial de AO. Esta charla es oficial de la unidad de columna del Hospital San Martín de la Plata. Entonces, tratemos de no utilizar. Ya.
En cuanto al tema, muy bien. En cuanto al tiempo, como hablábamos el martes pasado, hay que Un hacerlo más tema corto, ¿eh? bien Pero, extenso. pero porque, si te fijas en el programa, he compartido varios archivos. Alfredo, uno para vos, que tenés la ansiedad de saber qué viene el martes que viene. ¿Eh? Bueno, gracias. Si Eh, es, perdón, ¿te puedo hacer un comentario? sí, claro. De la cuestión nazis hay una de las cosas importantes también. Si bien lo dijiste, es eso. Y segundo, que no existe un grupo control. Que ninguno. Es uno de los déficits que tiene la nazis. Es más, el 3, hasta que le pusieron macrólidos antagonistas cálcicos. Pero no hay grupo control. ¿Cómo haces un grupo control con una lesión medular? Es la gran falla que tiene nazis. Sí, lo englobé dentro de los problemas estadísticos. Una cosa que fue el programa, va a haber una charla exclusiva de todo lo que se está investigando. Y acá están todas tus últimas drogas, que obviamente el que le toque dar ya tiene una base de qué tiene que hablar con más profundidad. Pero estuvo muy bien. En sí, doctores, de la revisión que hemos realizado, hemos encontrado que neurocirugía o los servicios de cuidados intensivos, varios estudios que tienen pues un desarrollo adecuado. Algunos proponen el uso de la metilprednisona, otros no los proponen. Se protocoliza, ustedes lo manejan como tal, lo manejan como está descrito, o cómo es el manejo que lo realizan, cuándo lo indican, cuándo no. Luis, levantaste la mano. Sí, justo quería hacerles un comentario. Cuando revisé lo que es el trauma cervical en niños, encontré una revisión, bueno, que desestimaba el uso ¿cómo se llama?, de metilprednisolona, al menos en la población pediátrica, ¿no? Por las múltiples complicaciones en relación al beneficio. Sí, lo que pasa es que los trabajos originales en criterio de exclusión eran menores de 12 años y embarazadas y lesiones graves de abdomen. Ya estaban excluidos. ¿Mm? Ahora vengo. Orel, ya que estamos. Cuando hablaste del Apache, nos faltó aclarar que columna no se ve mucho, si es en terapia, es un protocolo, es un score que lo hace la gente de terapia intensiva y no es manejado con lo de con la comparación de Glasgow. Es símil, pero no es parecido, que es lo que más manejamos. ¿Tenés algo de eso? Nosotros lo que hicimos en la exposición es nombrarle era parte de una de las exposiciones más importantes, estaba dentro del protocolo NICE del 2018, entonces hicimos nombrarle para saber que son protocolos que fueron validados, el Apache y el SOFA y el Apache 2 también, para cuidados intensivos. Pero estos ya se basan en otros exámenes, por ejemplo, exámenes, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, gasometría, que también utiliza, y biometría hemática procalcitonina. Entonces, en base a eso, ellos modifican o realizan scores para validación del pronóstico del paciente. En base a eso, nosotros los nombramos el Apache y el SOFA, pero no manejamos en el área traumatológica ni en el área de cirugía, de neurocirugía como tal, estos scores. Los hemos mencionado para tener en cuenta que en el caso de que alguna vez hagamos una revisión,
podamos tomar en cuenta qué Apache tiene o qué SOFA tiene para el pronóstico funcional o el pronóstico de vida. Usualmente, cuando los pacientes tienen trauma raquimedular o tetraplegia, entran en categoría B, 1B a 4B. De acuerdo a eso, un paciente de 3B o 4B, el pronóstico de vida es malo, entonces no son sucedáneos o candidatos para cuidados intensivos y son manejados en hospitalización con métodos paliativos por alto riesgo de muerte. Lo que vos nos preguntabas era cómo manejamos nosotros las dosis en la Si manejan metilprednisolona. la metilprednisona dentro de su protocolo y cuándo lo indican y cómo lo indican. Bueno, la indicación es en bolo, es 30 miligramos kilo, es la primera hora, diluido en 100 mililitros. Y 5,4 miligramos kilo peso en las últimas 23 horas. Eso es lo que se maneja siempre, es un protocolo de toda la vida. Pero como bien hablaba Pedro, el NACIS, no tiene una relación lógica, lo deja a criterio del cirujano. ¿Me entendés? O sea, no puedes decir que sí sirve o no. Y hay otra escuela que dice, todo lo que sea corticoide, lo que estás haciendo es inmunodeprimir al paciente y por ende riesgo de infecciones, que sería lo lógico. Hasta ahí. Hacemos como decírtelo, un pseudocurcinoide en menos de un día. Entonces está inmunodeprimido. Usualmente los pacientes que tienen este tipo de lesiones no llegan hasta las 3 horas o en el peor de los casos hasta las 8 horas. Muchas veces sucede esto en zonas rurales, zonas lejanas. Suceden los eventos traumáticos y llegan a las 12 horas, etc. Entonces es complicado y sobre todo a nivel médico-legal hemos visto que como es controversial, hay médicos que no lo realizan, tienen cómo justificarlos, hay médicos que sí lo realizan. Pues creo que, como usted menciona, doctor, es necesario realizar un protocolo, ya sea a nivel gubernamental o a nivel local, a nivel particular, de que se debe o no se debe manejar esto para poder evitar pues, procesos médico-legales. Sí, claro, hoy por hoy es lo único que te habilita. Y lo que hacemos casi siempre es mandarlo a terapia intensiva. No se maneja todas estas cosas en piso por una cuestión de manejo de bomba. Capaz que por ahí la gente, la enfermería de sala no está bien instruida en algunos de los casos, sí en la parte de columna, sí en la sala de neuro, dependiente, obviamente todo depende del hospital y tu entorno, ¿no? Pero bueno, es cómo nos manejamos nosotros. En el caso que sea a distancia, que es eso bueno, porque hay que saberlo, después de pasar 8 horas se dice que no tiene efecto, es lo que dice la literatura. O sea, cada más horas pasadas, menos efectos tiene la metilprednisolona. La cuestión es hacerla en agudo. Se ha usado cada 8 horas la metilprednisolona en kilo peso, pero no es un protocolo escrito, ¿me entendés? La verdad es que si ya la lesión ya la tuvo, ya está. O sea, tenés que esperar, si bien vos pusiste, viste, el control protocolar cada 72 horas y el alta, nosotros bien hablamos con Pedro en la clase anterior que no, en realidad lo hacemos cada 2 horas. ¿Por qué? Vas a saber si tiene evolución o no tiene evolución. Si ves que tiene evolución o si el déficit es progresivo, salís corriendo a quirófano. Si ves que progresa a mejor y lo vas esperando. Esa es la idea. En este caso, cirugía precoz consideran 24 horas, 72 horas, cuando se mantenga o se pierda el reflejo bulbo-raquídeo, ¿cómo consideran la intervención quirúrgica en caso de trauma raquimedular, según incompleto sobre todo? Bueno, hay una pelea, una gran pelea, si lo vamos a hablar entre neuro y traumato. ¿Por qué? Porque neuro en su tiempo, estoy hablando de años, veía una lesión y la descomprimía. Pero bueno, también la inestabilizaba. Entonces era todo un riesgo. ¿Cuál era el beneficio de descomprimirla? Si sabes que la va a dejar inestable. Entonces uno sabe que justamente es
Lo primero que me dijeron en la UP cuando llegué, me acuerdo, es que, a ver, la idea es, si va a tener la lesión, la va a tener completa, hagamos lo que hagamos. Si no, vamos a ver el déficit que tenga. La idea es tratar, que sería lo ideal, es tener un banco de prótesis para arreglar la lesión, descomprimirla y fijarla, si es necesario. ¿Entendés? O sea, ese es el ideal. Hablamos que hay ciertos lugares que no lo tienen. O como vos decías, hay lugares del interior que no lo tienen. Entonces, para eso, la idea es trasladarlo lo antes posible al de mayor complejidad. Claro, la verdad, como decía Alfredo, ese es más un concepto traumatológico. Nosotros sabemos que cuando tenemos una fractura inestable, el índice de complicaciones es mayor con respecto a la fijación, incluso hasta en las infecciones. Quería hacerte una pregunta. Cuando el uso, ya que estamos hablando del uso de corticoides, cuando tienen una lesión intrasoc, ¿habitualmente usan corticoides? O sea, una lesión neurológica. Perdón, no escuché bien. No, lo que quería hacer la pregunta es, si ustedes, por ejemplo, están operando con monitorización, se les caen los potenciales, ¿usan habitualmente corticoides? En nuestro caso, en el hospital en el que nosotros trabajamos, no disponemos de potenciales evocados. No. Habitualmente lo que se hace es, previa a la intervención quirúrgica, el anestesiólogo utiliza corticoides. Usualmente utiliza la dexametasona previa a la intervención quirúrgica, pero en dosis relativamente bajas. 8 miligramos prequirúrgica o hasta 8 miligramos postquirúrgicos, pero no ha habido, no tenemos a disposición nosotros los potenciales evocados, ni los sensitivos, ni los somáticos. Bueno, y en caso que, por ejemplo, ustedes sospechen de una lesión, ¿los indican o no? Los potenciales como tal son una indicación para un procedimiento en el que se espera la manipulación de la médula como tal, o las raíces nerviosas, es una indicación. Si los tendríamos a mano, fuera ideal utilizarlos, sí, claro. No, doctor, lo que yo me refiero es, por ejemplo, están operando una hernia, están haciendo una fractura y sospechan de que han podido lesionar alguna estructura neurológica. ¿Ustedes indican un adicional de corticoides o no? Eso es lo que quería saber. No. No. Perdón, pero tuve un contratiempo infantil. Con respecto a los corticoides, Romel, que preguntaste. Acá lo manejan los terapistas y los emergentólogos, y ellos se basan en protocolos que para nosotros están desactualizados y protocolos que dicen que no. Hay que diferenciar un poco el italiano y el diagnóstico con el San Martín. En las instituciones privadas habitualmente llegan más tarde los pacientes y habitualmente llegan después de 6 horas. Porque pasan por el hospital público, porque vienen derivados de otro hospital privado. En el San Martín a veces entra la discusión sí o no. Por eso insisto, esto es un péndulo, y el péndulo a veces se mueve en forma más lenta y de forma más rápida. Hoy se lo sugiere, pero con una evidencia baja,
cuadros parciales, moderados a severos, o sea, B y C, y en menos de 6 horas. No en los A y no se justifica en los D. Siempre ponemos el ejemplo. Allá por el 2011 se hizo un curso interactivo de AO en Buenos Aires y habían 4 salones grandes de distintos temas, ¿no? Que uno podía ir eligiendo: trauma, trauma óseo, lesión medular, degenerativo, todavía deformidades no estaba. Y bueno, no me acuerdo cuál era el cuarto. Y el de lesión medular lo manejaba Feeling. Cuando le tocó hablar sobre esto, en ese momento era no. Feeling investigó mucho sobre metilprednisolona. Y en ese momento era no. Y no me acuerdo quién fue que se le ocurrió decir: che, ¿y si te trajo una lesión vos? Y a mí poneme. Las dudas justifican los riesgos. O sea, es el péndulo. Ahora Feeling dice que sí en algunos temas. Con respecto a lo que preguntaba José en cuanto a la crioterapia, a la hipotermia, no crioterapia, es una ruta de investigación muy fuerte, y acá en el país Aníbal Saroto está investigando eso desde hace muchos años. Todavía no hay conclusiones fuertes, pero parece ser que tener al paciente con 2 o 3 grados menos de temperatura favorece la prevención de lesiones secundarias. Pero bueno, ese es el tema. ¿Otra pregunta, dudas, consultas? Bueno, muy bueno, de nuevo la charla. Y discusión sobre esto siempre es útil. Y esta parte tiene mucho que ver en uno de los momentos más críticos de la atención de estos pacientes, que es en el prehospitalario y en las primeras horas de ingresar al hospital. Por eso es bueno siempre tenerlo presente, siempre discutirlo y conocer lo que se está investigando. Por eso hay una charla exclusivamente de eso. Nos sirve para tratar de cambiar nuestras conductas y las conductas de nuestros centros. Si ven, les compartí también otros archivos de artículos de nuestra unidad para tenerlos presentes y actualizar algunos, porque el que vende la clasificación AO y Baccaro es en realidad la clasificación de Mager. Es una experiencia que hicimos. Ya la de Mager ya no está más, pero bueno. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos esta noche en el Ateneo de la SAPCB sobre espondilodicitis. Van a escuchar cosas que yo no dije en Paraguay, porque voy a hablar de tuberculosis también. Es una disertación de media hora, que tiene tiempo. Hola Pedro, una pregunta. Sí. Quique, ¿cómo te va? Quique, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Quería saber la próxima reunión que se tiene programada es el jueves, ¿verdad? O sea, nosotros nos vemos el jueves en el Ateneo, que vamos todavía está en pie, por lo menos vamos a hacer una reunión con el Servicio de Enfermedades Poco Frecuentes del San Juan de Dios para hablar de pseudosantoma elástico
su afectación en columna y en general. Y luego el viernes en el bibliográfico. Bien. Y ya, el viernes de la mañana. El viernes de la mañana. Juan, las actividades de la sociedad de columna, yo aconsejo ingresar por el canal de YouTube de la sociedad de columna. Es más estable. No tenés la posibilidad de contestar las preguntas que se hacen para Facebook, pero no importa. Pero yo que voy controlando las dos, voy controlando Facebook y YouTube, YouTube es más estable. Y te metes en YouTube, pones SAPCB o Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral y ahí te va a mostrar. O pones en vivo a las 6:30 de la tarde y te muestra, porque ya empieza más o menos 6:30, 7 menos 20, ya empieza a transmitir. Y ahí pones en vivo y te muestra qué canal está en vivo. Si no, en la página de la Sociedad de Columna está el link para entrar en YouTube. Alfred, ¿querías hablar? No, nada. Bueno, muy bien. Gracias a todos.